Buenas noches a todos, bienvenidos a nuestra sesión en Logia Blavatsky. Continuamos con el estudio del libro La clave de la teosofía. Vamos por el capítulo 9, Kamaloka y Devachan. En el subtítulo, lo que significa en realidad el aniquilamiento. En la página 96 del PDF. Gracias y adelante, Enrique. Muchas gracias, bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar con el análisis de el texto de el libro La clave de la teosofía. Debo decir que no me parece esto muy claro y voy a explicaros por qué. Para el hombre que se despierta comienza otro día, mas ese hombre es en cuerpo y alma el mismo que el día anterior, mientras que en cada encarnación tiene lugar un cambio completo, no solo en la envoltura externa, sexo y personalidad, sino en las capacidades mentales y psíquicas. No me parece muy correcta la comparación. El hombre que se despierta recuerda claramente lo que hizo la víspera, la antevíspera y hasta meses y años antes, pero ninguno de nosotros guarda el menor recuerdo de una vida anterior o de cualquier hecho o acontecimiento relacionado con ella. Puedo olvidar por la mañana lo que he soñado durante la noche, pero, sin embargo, sé que he dormido y tengo la seguridad de que he vivido mientras dormía. Pero ¿qué recuerdo puedo tener de mi encarnación pasada hasta el momento de la muerte? ¿Cómo conciliáis esto? Entonces la respuesta es, algunas personas se acuerdan durante la vida de sus pasadas encarnaciones, pero estas personas son budas e iniciados. Es lo que los yogis llaman Samasambuddha o conocimiento de las series enteras de las propias encarnaciones pasadas. Ahora sí, continuamos a partir de aquí. Pero ¿cómo podremos nosotros, el común de los mortales, que no hemos alcanzado el Samasambuddha, comprender ese caso? La respuesta es, estudiándolo y tratando de comprender más exactamente el carácter del sueño y las tres clases del mismo. Tanto para el hombre como para el animal, el sueño es una ley general e inmutable, pero existen distintas clases de sueño y ensueños y visiones aún más diferenciadas. Bien, a esto también se le llama estados de conciencia. Entonces, el primero que tenemos, el primer estado que tenemos es el Jagrat o Chagrat, no sé cómo se pronuncie, eh, que es el estado de vigilia o despierto de la conciencia. Bien, cuando se menciona en la filosofía yoga, Jagrat, y luego viene Svapna, un estado de éxtasis o ensueño, es decir, el ensueño es aquella sucesión de, de imágenes que tenemos durante el sueño y que nos parecen reales. Y realmente son reales porque se está viviendo eh, eh, espiritualmente en ese sentido, ¿sí? Entonces, eh, este es el otro estado de conciencia de el sueño. Y luego tenemos también el Sushupti, que es el estado de sueño sin sueños. Es un estado de sueño profundo simplemente. ¿Sí? Bien, la señora Blavatsky dice lo siguiente respecto de estos estados de conciencia, es decir, del sueño. Dice, no hay sueños en el plano físico. Ya les he dicho aquí que cuando no soñamos nada es cuando más soñamos. No solo esto, sino que es cuando actuamos más y vivimos en un plano completamente diferente de este y nuestra vida es miles de veces más activa. Más bien, nuestra existencia es miles de veces más variada y sería una cosa hermosa
si la pudiéramos traer de vuelta, es decir, a este estado de conciencia, el estado de Hagrad o de vigilia, ¿sí? Entonces, pregunta, esto nos aparte de nuestro presente objeto. Volvamos al materialista, que aunque no niega los sueños, porque difícilmente podría hacerlo, rechaza, sin embargo, la inmortalidad en general y la supervivencia de su propia individualidad. La respuesta es, y tiene razón el materialista, aunque sin darse cuenta de ello. Para aquel que no tiene la percepción interna, la fe en la inmortalidad de su alma jamás podrá ésta convertirse en Buddhitaihasa. Buddhitaihasa es, en este caso, la iluminación del principio búdico, acompañado también de la mente superior o de todo el cuerpo mental en este caso, o el principio mental en este caso, ¿sí? Entonces seguirá siendo manas simplemente, o sea, la mente solamente, pero no está iluminada, no está aún unida con Buddhi, con el principio búdico. Y para manas solo no hay inmortalidad posible, es decir, porque para que haya inmortalidad, el ego o la mente siempre debe estar consciente de sí misma en cualquier plano, sobre todo cuando está en los planos subjetivos. Debe haber una conciencia de sí mismo, saber que existe y saber que está ahí. Para poder vivir conscientemente en el mundo futuro, ha de creer uno primeramente en aquella vida durante la existencia terrestre. Es decir, eh, tenemos que creer fundamentalmente en que después de este estado de conciencia, después de estar aquí y desencarnamos, entonces debemos tener la certeza, la seguridad de que vamos a continuar viviendo. Eso es fundamental, porque aquel que piensa que al desencarnar, al morir, todo se acaba, entonces se desliga en los planos subjetivos, en los planos elevados, se desliga y se opaca esa conciencia y entonces, pues prácticamente está muerto por un tiempo, desde luego. ¿Sí? Bien. Toda la filosofía relativa a la conciencia e inmortalidad post-mortem del alma está basada en esos dos aforismos de la ciencia secreta. Siempre es pagado el ego según sus merecimientos, es decir, eh, en el estado de Devachan, en este caso. Empieza para él, después de la disolución del cuerpo, un periodo de completa conciencia, un estado de caóticos ensueños o sueños enteramente libre de ensueños, semejante al aniquilamiento. Y estas son las tres clases del sueño, lo que ya había yo explicado anteriormente de Svapna, Jagrad y Shushupti. Se hallan nuestros fisiólogos la causa de los ensueños, si hallan nuestros fisiólogos la causa de los ensueños y de las visiones en la preparación inconsciente de los mismos durante la vigilia, ¿por qué no se habría de admitir lo mismo respecto a los ensueños post-mortem? Lo repito, la muerte es un sueño. Después de la muerte empieza a tener lugar ante los ojos espirituales del alma una representación correspondiente al programa aprendido y que con mucha frecuencia han sido compuestos por nosotros mismos. La realización práctica de las creencias correctas o de las ilusiones que fueron creadas por nosotros. ¿Sí? Es decir, que cuando estamos en Devachan, si nosotros creemos en la inmortalidad, entonces tendremos conciencia de esa inmortalidad, tendremos conciencia de nosotros mismos en ese estado y por lo tanto estamos realizando nuestros sueños terrestres que se convierten en una realidad en ese momento, ¿sí? Entonces, esto dura mientras se está en Devachan. Después
viene el olvido nuevamente cuando regresamos a este plano, ¿verdad? Entonces dice, el metodista será metodista, el musulmán será musulmán, por algún tiempo al menos, en un paraíso de insensatos, creado según el gusto de cada cual. Es decir, que la idea que tengamos, que nos forjemos aquí en la tierra, respecto del cielo, la gloria, o el paraíso y de todo esto, dependiendo de la intensidad de esas ideas, de esos pensamientos y la constancia que podamos nosotros imprimir durante nuestra vida, eso se hará realidad en Devachan, mientras esto suceda de esa manera. Porque si tenemos por momentos alguna idea y luego la desechamos y vamos con otra idea y demás, y no nos interesa mucho eso, pues entonces no se llega a concretar. Nuestra creencia o incredulidad del hecho de la inmortalidad consciente es incapaz, naturalmente, de ejercer influencia alguna sobre la realidad incondicionada del hecho en sí, es decir, de la inmortalidad, que sí existe, puesto que existe. Pero la creencia o incredulidad en aquella inmortalidad como propiedad de entidades independientes o separadas no puede dejar de prestar color a aquel hecho en su aplicación a cada una de estas entidades. Es decir, que estas entidades independientes, o sea, los individuos, requieren de estar conscientes de sí mismos en ese estado post-mortem para poder sentir esa inmortalidad, saber que se está en una condición de inmortalidad. De lo contrario, no se puede dar. La inmortalidad es un hecho en sí en la naturaleza, pero el individuo debe creer en esta inmortalidad, pero desde luego que tiene que tener ciertas cualidades y cierta elevación espiritual para poder llegar, para poder alcanzar esa, esa claridad en lo que es el ego superior, la mente superior. De lo contrario, no puede aplicarle para él en nada precisamente esa concepción, esa percepción de la inmortalidad. O sea que si yo no me formulo la idea de esa inmortalidad mientras tengo existencia en este plano material, no la voy a tener en Devachan. No, por supuesto que no. Por eso dice, el metodista será metodista, el musulmán será musulmán, por algún tiempo al menos, es decir, por el tiempo que le dure esa energía. Entonces, dice que es una creación según el gusto de cada cual. Entonces, el que no cree en nada, pues no va a tener nada. Será una existencia en los planos superiores, una existencia vacía, una existencia que no tendrá ningún color. Digamos que el que sí lleva esa idea de estar consciente en Devachan o en ese nivel, En ese estado. va a disfrutar más que el que no. Sí, por supuesto, porque la idea que se forjó la va a poder llevar a cabo. Si tú crees que vas a ver a tus familiares, a tus seres queridos, y los vas a ver felices porque tú crees que están en el paraíso, cuando tú llegues a ese paraíso en el que tú crees, en el que has estado creyendo todo este tiempo, entonces ahí los vas a encontrar. Sí, sí. ¿Eh? Ok, sí, gracias, Enrique. ¿Eh? Pero aún eso es ficticio. Esa no es la realidad porque es algo construido desde aquí y solamente es una creencia que se lleva a ese estado de conciencia y puede entrar ahí porque es algo que no afecta, digamos, al funcionamiento de la mente superior en ese plano, en el plano de Bachánico. Es subjetivo, ¿no? Sí, es subjetivo. Gracias. Desde luego que aunque sea subjetivo, perdón, Georgina, aunque sea subjetivo,
para el desencarnado en ese estado es objetivo en ese momento. ¿Qué pasa con las personas que nacieron y sus papás, bueno, por nacimiento tomaron la religión católica y posteriormente cambiaron a otra y finalmente decidieron que encontraron a la sociedad teosófica y bueno, pues ya se quedan en una sociedad teosófica? ¿Esto es aplicado también para ellos o no? Esa es mi Claro, pregunta. es aplicable para todos en función de las creencias que tengan en el momento de la desencarnación. ¿Sí? Si fue desechando el catolicismo, el cristianismo, el, testigos de Jehová, o todas las corrientes, si los fue desechando y luego se sumó a una nueva corriente, llámale teosofismo, gnosticismo, rosacrucismo, lo que sea, se va a ir con esas creencias. ¿Sí? Eso es lo fundamental. En el momento de la partida, él tiene una creencia bien definida. Y entonces sobre eso, esa será su nueva realidad por algún tiempo. Sí, solo me gustaría intentar aclarar si ese estado elevado de conciencia que se pudiera mantener durante la vida corresponde a, digamos que parte de este cuerpo emocional o cuerpo mental que de alguna manera también tiene una sustancia material, pero mucho más sutil que la cuerpo. Entonces, eso es lo que correspondería a la experiencia post-mortem. En otras palabras, es como una especie de lo que resulta de un moldeo continuo de esa energía o de esa materia sutil mientras uno se encuentra en el estado material. ¿Eso es correcto? Sí, si está actuando la mente superior, desde luego que la mente superior va a tener ideas, pensamientos, aspiraciones elevadas. ¿Sí? Y eso es con lo que llega a ese estado de conciencia. Los deseos egoístas, de vanidad, de orgullo y de posesión, de poder y todo eso, eso no llega al estado de Devachan, a ese estado de conciencia. Entonces, todos los propósitos nobles que tengamos en esta encarnación, pues vamos a revivirlos o vamos a estar conscientes de ellos en el plano devachánico. Eso es. Solo quería hacer dos acotaciones y un comentario pequeño. Cuando HPV nos habla en esta parte de los sueños, necesitamos interpretar que estamos hablando del sueño consciente, es decir, estar vivo. En sueño es cuando vamos a esa parte más espiritual de la chánica. Y por ende, cuando alguien ya iluminado actúa en este plano y hace cosas malas, genera karma. En cambio, hay otras connotaciones cuando ella menciona los sueños, pero eso sí es hablar de los sueños cuando me quedo yo dormido en este plano físico. Me quedo dormido y obviamente pues estoy soñando y mientras estoy soñando pues como dicen los griegos, cogitationis poemam nemos patitur, los pensamientos no delinquen. Es decir, no se hace un karma tan grave cuando se está soñando, pero soñando en el sueño físico. Siento yo que por ahí va esta situación de los 3 tipos de sueño que nos habla HPV. Pero podría estar equivocado, por supuesto, solo es una observación. Ahora, en lo que se refiere a los materialistas, hay también muchas llamadas en el libro. Yo creo que hay como 4 capítulos atrás, pero no tengo el libro a la mano, si no se lo citara, donde habla de los materialistas, qué pasa en ese momento en que ellos no piensan en esa otra vida. Es decir, no hay Devachan,
no existe el cielo, no hay nada. Entonces, ellos no lo gozan, según lo que parecería que nosotros vamos a tener por lógica. Los que creen en Devachan van a Devachan, los que creen en el cielo van al cielo, y los que no creen en nada no tienen nada. Eso hasta cierto punto es así. Sin embargo, estos materialistas sueñan y tienen un sueño en donde su reparación y sus aptitudes que han estado generando durante su vida se van a volver potencialidades, es decir, sí tienen Devachan, lo único es que no tienen conciencia de ellos y no se les puede decir que van a ir a ver a sus seres queridos, puesto que esto es también una ilusión hecha por los que así lo consideran. Y la gratificación es de los que así lo consideran, es que lo van a tener. Lo van a tener porque así lo consideran. Sin embargo, es una ilusión. En el materialista lo que va a tener va a ser ese sueño reparador en donde no se acuerda de nada, simplemente duerme y despierta. Y va a despertar en una próxima encarnación con sus potencialidades ya asimiladas y vueltas esas facultades. Por supuesto, si es un materialista malo que utiliza su vida para decir, bueno, no importa nada, voy a ser mi propio guía y por ende mi voluntad es la voluntad que merece y hago cosas contra la vida, eso va a generar un karma. Y ese karma son otros 10 pesos, no es de lo que se está hablando en estas dos frases. Creo yo que por ahí va esa cosa también. Adelante, Diana. Ok, te voy a leer la pregunta que hizo Diana. Enrique, ¿cuál sería el propósito de la existencia del Devachan? ¿Sería como una película grabada por uno mismo? Pero ¿por qué existe? Si al final es como otro sueño, ¿no? Bien. Voy a tratar de aclarar. El Devachan es un estado de conciencia en el que, al que llegamos o el que alcanzamos después de la muerte por las buenas acciones, por los buenos pensamientos, los anhelos elevados, altruistas, etcétera, ¿no? Todo eso. Ese estado de conciencia es propio de aquellos que están en esa condición repito, en ese estado mental, ¿sí? Desde la tierra. Es el resultado, el Devachan, es el resultado precisamente de todos esos otras acciones, pensamientos y sentimientos altruistas elevados que cuando desencarnamos despertamos en ese estado de conciencia. No hay ningún otro tipo de pensamientos egoístas, materialistas, vanidosos, orgullosos, nada de eso cabe en ese estado de conciencia. Es un estado de conciencia, no es un lugar al que se va, simplemente es un estado de conciencia en el que caemos y vivimos durante algún tiempo en que estamos desencarnados. Y de ahí, de ese estado de conciencia, es que regresamos al plano físico nuevamente. Desde luego que todo lo que logramos sembrar y cosechamos, y esa es la cosecha, ese estado de conciencia devachánico, es precisamente esa cosecha. Entonces, con toda esa riqueza que ya es nuestra por lo que hicimos en la vida anterior o las vidas anteriores, regresamos a continuar en esta batalla y que habremos de sostener por muchas encarnaciones. Regresar a este plano físico, pero ya con armas suficientes para poder continuar dando la batalla. Bueno, oye Enrique, pues ya hemos visto cómo es que después de Kamaloka, pues vamos a Devachan para disfrutar de nuestras buenas obras que hicimos durante la encarnación pasada. Y regresamos nuevamente cuando ya se agotan todo lo que hemos hecho bueno. ¿Y qué pasa con un materialista entonces? Si él no tiene Devachan, ¿cuándo regresa? ¿Cómo puede medirse el tiempo del materialista para que regrese a otra nueva encarnación? No, pues eso sí, es la pregunta de los 64,000. Depende de los méritos y deméritos que tenga. Y además,
responde también a la ley de evolución y a la ley de karma. Es decir, si por la ley de evolución un ser materialista es necesario que regrese pronto, pues pronto regresará. No se sabe si unas semanas, unos meses o pocos años, pero el caso es de que eso puede acontecer así, pero no se sabe con exactitud. Eso no es posible saberlo, ¿no? Porque Porque eso el que sí tiene Devachan, pues es cuando se le termina, pues todo eso, esas obras buenas que hizo, se agotan y entonces regresa. Pero en no, cuanto, no se agotan, no se agotan. Es por sus méritos que puede estar un determinado tiempo en ese estado. Recordemos que es un estado de conciencia, pero no se pierde. Lo que se gana ya no se pierde. ¿Sí? Eso ya lo tiene ganado y por supuesto, ya lo había dicho anteriormente, eso ya es una riqueza, es un tesoro que queda guardado en su ser interno y ya no lo va a perder. ¿Sí? Entonces, a menos eh, de que cometa graves errores en las siguientes encarnaciones, entonces todo aquello que consiguió, pues lo va a perder. Pero en términos generales, eso no es tan común que ocurra. No digo que sea raro o muy raro, pero no es común que ocurra, ¿sí? Porque los valores, las virtudes que ya se desarrollaron, pues esas difícilmente se pierden, porque en la medida que vamos obteniendo eh, esas virtudes, pues vamos despertando a una nueva realidad, a una nueva condición. Ya podemos, digamos, tomar las decisiones que correspondan desde un punto de vista apropiado para continuar ascendiendo en la escala de la evolución. Jinara Hadassah tiene un libro, creo que se llama Fundamentos de Teosofía, por ahí, y ahí menciona en 4 líneas, porque realmente no extiende mucho, lo que pasa o el motivo del por qué va uno al Devachan. Y es porque dice que es todo energía. Todos los buenos pensamientos no los habla tan románticamente, sino él dice que eso son energías positivas, son vibraciones. Todas esas vibraciones que nos acompañan, las buenas vibraciones, por supuesto, las que ya están coladas por Kamaloka, las que entran al Devachan, todas esas vibraciones es energía. Y allí, en Devachan, se transforman, se transmutan en ya no potencialidades, sino, ¿cuál fue la palabra que mencioné? Cualidades, no. Atributos, estándar, Sí, pero no son virtudes. atributos. O en poderes. Casi sí, pero hay una palabra que él menciona específicamente, que se transforman Dones, las potencialidades, se transforman en, ay, dones. perdí la palabra, no, tampoco dones. Entonces, para eso es el Devachan, transformar la energía que uno siembra aquí, por ejemplo, mis buenos deseos, todos mis buenos pensamientos energéticamente, allá tengo que tener el tiempo necesario para transformarlo en capacidades, aptitudes. Como tú decías, Enrique, hace un ratito, ya venimos con las armas listas para la próxima encarnación y poder luchar contra todas las vicisitudes. Esas armas listas, pues Jinara Hadassah le tenía una palabrita, pero se me fue. Esas armas las vamos a ir a cultivar en Devachan, es decir, toda esa potencialidad de nuestros pensamientos se transforman en esas capacidades del ser humano. Capacidad porque todavía no quiere decir que vaya a venir y ya va a tener la mejor vida, sino tiene la capacidad de llegar a ser un mejor hombre que en la vida pasada. Entonces, él mencionaba ese motivo de la existencia del Devachan como un momento, un lugar, un estado de transformación, transformar el pensamiento positivo en esas capacidades, virtudes, así como lo que ustedes están diciendo, en armas para enfrentar la vida. En Jinara Hadassah, en eso de los fundamentos de teosofía era. Cuando uno llega al Devachan después de desencarnar, allá uno sigue estudiando teosofía o va uno
creciendo o, o adquiriendo más virtudes, conocimiento, no sé cómo se le llame. Y ya cuando uno reencarna, ya va a ser uno mejor o, o va a llegar uno, no, aquí debes, aquí traes karma y lo debes y lo vas a pagar. Recordemos que no vamos a ningún lugar. Adquirimos ese estado de conciencia de una paz, digamos, incomprensible para nosotros, una paz total, vamos a decir, si vale la descripción. ¿Sí? Es en ese estado de conciencia de una paz incomparable, de una gran paz que percibe, que uno percibe, que la mente percibe. Entonces, está con todos sus poderes ahí, todo lo que haya adquirido, pocos o muchos, grandes o pequeños, ahí están manifiestos. Y entonces es cuando en ese momento, es lo que decíamos respecto de la creencia, respecto de si es, digamos, consciente de sí mismo, de esa existencia en ese plano, entonces vive ahí feliz, sin que nada lo perturbe, ¿sí? Y entonces cuando llega, por efectos de la ley kármica, llega el momento en que deba regresar por sus méritos y deméritos, regresa esa alma a encarnarse, ¿sí? Pero por supuesto que nadie le dice a uno cuando regresa uno de ese estado de conciencia, que regresa uno a este estado de conciencia en el plano terrestre, ¿sí? Nadie lo envía a uno aquí, nadie. Son nuestras propias acciones las que nos hacen volver una y otra vez. Y posteriormente viene ese deseo, el tanja, que es el deseo de vida senciente, ¿sí? Pero cuando regresamos es porque tenemos que regresar y por supuesto que sabemos que tenemos que cumplir con algo que debemos cumplir, es decir, debemos continuar pagando nuestro karma, ¿sí? Pero nadie nos lo impone, somos nosotros los que nos lo imponemos. Ni Dios, ni el diablo, ni los señores del karma nos imponen nada. Ellos solamente registran nuestras acciones y en función de ello se generan los méritos y los deméritos y en consecuencia regresamos a este plano para continuar trabajando por nuestra liberación en la escala evolutiva. Y es el trabajo que hacemos como almas, siempre, por miles, por millones de años. Eso es lo que yo te comento como algo que debemos, en lo que debemos quedar claros, ¿sí? Que no se nos agota el tiempo porque nosotros, que se agota, como le decíamos a Salomón hace un momento, también, no es que se agoten esas energías en sí mismas, simplemente se tiene que obedecer a la ley de karma por los méritos y deméritos generados en este plano, y entonces regresamos. En ese estado no se genera karma. En los estados bueno, en el plano de bachánico, ni en los otros no se genera karma. Únicamente, como ya habíamos dicho anteriormente, con el asunto de los sueños, es que en este plano es donde regularmente se genera el karma. Fuera de este plano no hay otra más que en el estado de sueño, donde intervienen los los principios superiores, solamente en ese caso. Pero es muy raro, porque los principios superiores no están, digamos, pensando o deseando hacer el mal. Los principios superiores solamente desean hacer el bien durante el sueño y durante la muerte, en el estado de bachánico, ese estado de conciencia, no hay ni un ápice de karma que tengamos que generar o que tengamos que pagar. Ahí
simplemente vamos a disfrutar aquello que merecemos por acción, es decir, como resultado de nuestras acciones de pensamiento, de deseos y físicamente. Pero todo lo que merecemos en el plano más elevado, al que tenemos acceso, que es el Levachan, pues solamente corresponde a eso justamente. Muchas gracias.